Hola a todos, yo soy Pau Martínez. Estoy muy feliz y muy agradecida de haber sido invitada por TV Luz en el Mundo a este primer congreso de semillas estelares. Muchas gracias por invitarme a exponer este tema tan importante que son los retos de una semilla estelar. Creo que es un tema que hablarlo y discutirlo nos puede ayudar a todos. Yo creo que voy a empezar por lo que mejor conozco, que es mi propia experiencia, porque creo que no para todos es igual, no para todos los retos que voy a mencionar son en el mismo orden y seguro habrá otros retos, pero voy a mencionar lo que yo conozco y lo que creo que es de mucha relevancia. Cuando yo tenía 17 años más o menos, ya después de haber pasado por lo que sé que muchos de ustedes conocen, depresiones, el sentirse diferente a todos, el aislarse del mundo, no entender el mundo, estaba en un estado un poco caótico en esta época. Conocí a unos terapeutas que se llamaban Ceci y Teddy, terapeutas holísticos, que me dijeron algo que cambió mi vida para siempre porque realmente me ayudaron a entender quién era yo, y qué estaba haciendo aquí y por qué me pasaba todo lo que me pasaba. Nunca se me va a olvidar que lo primero que me dijeron fue nada más de verme, porque ellos ya tienen como todas estas habilidades y estos sentidos abiertos, entonces nada más de verme y platicar 5 minutos conmigo, me dijeron que yo llegué a este mundo sabiendo cómo tenía que ser, que yo llegué con la energía del amor incondicional como instalada en mi ser, que muchas de las semillas estelares así venimos. Entonces me dijeron, cuando tú llegaste y tuviste que el mundo pues no se manejaba siempre con esta energía y había violencia y había toda la parte oscura de este mundo, pues te aislaste y te deprimiste y así tal cual yo trataba de buscar respuestas por todos lados, no encontraba respuestas y me deprimía más. Y, y ellos me dijeron, tú tienes algo que hacer aquí. Me dijeron, eres una maestra de la luz. Entonces, no es que seas rara, no es que seas nada más diferente, que sí, pero no es nada más eso, sino que vienes con una misión muy importante. Y ellos cuando me empezaron a decir eso, yo empecé a sentir algo en mi corazón inexplicable. O sea, empecé a sentir como si se abriera mi corazón, empecé a sentir energía en todo mi cuerpo. Todo lo que me decían hacía completo sentido. Entonces creo que uno de los primeros retos para una semilla estelar es enfrentarse con la oscuridad de este mundo. Y, y por ejemplo, yo creo que a mí me tocó leve en realidad porque conozco a otras semillas estelares que se enfrentaron con, por ejemplo, con el bajo astral desde niños, que empezaron a tener que transformar la oscuridad más densa en luz y que sabían desde niños que tenían una misión y se enfrentaron con seres del bajo astral y, o sea, es un trabajo muy grande. Yo a ellos, por ejemplo, no les digo trabajadores de la luz, yo a ellos les digo guerreros de la luz porque, wow, el trabajo que hacen es increíble. Pero entonces sí, nos enfrentamos con la oscuridad del mundo, pero también es la primera oportunidad, yo diría, de empezar a traer conciencia. Porque una de las partes más importantes también que yo creo es que tenemos que saber que podemos ser semillas estelares, pero seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres humanos que tuvimos papás, que tuvimos una infancia, que a lo mejor una infancia difícil, que tenemos muchos retos personales y psicológicos porque no dejamos de ser seres humanos. Entonces, la oscuridad que enfrentamos en el mundo es dentro de nuestro núcleo familiar también. Empezamos a traer conciencia a todo esto. Muchas de las semillas estelares vienen a romper patrones familiares. Entonces necesitan traer esta conciencia a todos los problemas familiares para empezar a transformarlos. Entonces yo creo que como semillas estelares no nada más transformamos el mundo hacia afuera, traer conciencia hacia afuera, sino, me refiero en el mundo, sino en nuestra propia familia y obviamente en nosotros mismos, que creo que es otro de los retos cuando nos empezamos a enfrentar con nuestra propia oscuridad, porque
Eso yo también lo recuerdo como ser una parte que me costó trabajo, como ver mi sombra, ver que yo podía hacer daño, aunque no era mi intención hacer daño, yo podía regarla, digamos, yo podía tener errores fuertes, mis miedos, mis inseguridades, el ego, todo eso es parte de ser seres humanos. Entonces, pasando por esta oscuridad, viendo la oscuridad afuera y viendo la oscuridad adentro, es donde usamos nuestras herramientas como semillas estelares para traer luz y conciencia al mundo. Todos venimos con diferentes tipos de energía un poco más fuerte. Muchos vienen a anclar la energía del amor incondicional, muchos vienen a anclar la energía del perdón, anclar la energía de la compasión. Todo el mundo, de hecho, me da risa porque tengo un amigo y una amiga que también hacen este tipo de trabajo, que nos decimos a nosotros mismos como los ositos cariñositos, que no sé si vieron esa caricatura, pero que eran estos ositos que luchaban contra el mal, pero con sus poderes como de luz, ¿no? Y tenían como una luz que salía de su pecho, de su pancita, no me acuerdo, y sus poderes eran como la compasión y el amor y la luz y cosas así. Es tal cual, siempre digo, si fuéramos superhéroes, serían nuestras armas, digamos, nuestras herramientas. O sea, ¿cuál es tu arma, digamos, por decirlo así, en este mundo? Pues es el amor, ¿no? Es la conciencia, es la compasión, todos tenemos diferentes, y es enfrentando esta oscuridad, es cuando podemos anclar estas energías y podemos realmente plasmarlas en la realidad física. Por ejemplo, para lidiar con toda esta oscuridad, no nos queda de otra más que empezar a usar la compasión, empezar a entender cómo funciona la realidad, empezar a entender la ley del espejo, empezar a entender que nosotros estamos creando nuestra realidad como semillas estelares igual que todo el mundo, porque somos seres humanos, entonces tenemos un cuerpo físico humano aquí y funcionamos con las mismas reglas que todos. Eso lo voy a hablar más adelante, pero es una parte muy importante, el sabernos y reconocernos como seres humanos. Entonces cada reto es una oportunidad de traer conciencia. Esta parte es súper importante porque le quita mucho peso a todos los retos con los que nos enfrentamos. Son oportunidades para traer conciencia, para traer luz, para anclar la luz en esta tierra. El siguiente reto del que quiero hablar es uno que yo conozco muy bien porque es algo que he trabajado muchísimo y que en realidad sigo trabajando, que es el famoso ¿qué dirán? ¿No? La opinión de la gente. ¿Qué va a decir la gente cuando yo empiece a contarles que tengo contacto con seres de otras dimensiones, que he tenido experiencia con seres extraterrestres? Yo, por ejemplo, personalmente crecí en una ciudad pequeña. Normalmente en las ciudades pequeñas, pues la mentalidad suele ser del mismo tamaño. No de todos, pero sí es algo que pasa. Entonces, por suerte, tengo un papá y una mamá que son bastante abiertos y con ellos no hubo problema, pero familiares, amigos, conocidos, empezar a decirlo al mundo, no fue nada fácil, y hay personas que la tienen también muy difícil. A mí me dijeron en una meditación hace ya varios años que tenía que salir del closet espiritual. Tenía que empezar a hablar de esto, tenía que empezar a enfrentarlo y a platicar a la gente, ¿no? Para pues seguir con esta misión de vida. Y creo que puede ser una parte muy retadora. Hay mucha gente que conozco y que sé de estas historias que pasan muchos años sin querer salir del closet espiritual porque pueden pasar muchas cosas. Yo, por ejemplo, he perdido amigos, que ahora entiendo que todo es perfecto, pero he pasado por críticas, claro que haters en internet que no faltan, pero creo que es un reto importante porque
pues tenemos que empezar a hablar sobre esto y a entender que no todo el mundo está en como ese nivel de conciencia y que es completamente normal y humano que haya personas que no crean en esto, que piensen que estamos locos. Justo acabo de ver un artículo que no me acuerdo de en dónde vi el artículo, en qué página, pero decía que los psicólogos están estudiando, tienen como una teoría, a las personas que creen que son de otro planeta, ¿no? Y que les dicen semillas estelares, tal cual, era en inglés el artículo, y hay toda una explicación psicológica del por qué nosotros creemos que somos de otros planetas y por qué, toda una explicación. Pero a mí se me hace completamente natural que existan cosas así, porque cuando no has vivido esas experiencias, no tienes nada que ver con esas experiencias, pues es muy difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo le explicas a una persona así que has tenido contacto con otros seres en meditación? O sea, sería como para una persona a lo mejor científica, pues sería lo más normal tratar de encontrarle una explicación aquí en la 3D, digamos, en lenguaje 3D. Creo que es algo que siempre ha pasado, pero lo que quiero decir es que es completamente normal que no todo el mundo esté así. Y no le quiero decir el mismo nivel de conciencia porque eso es algo también de lo que quería hablar, que no es que nosotros tengamos... A mí no me gusta decirle niveles de conciencias, es más como un espectro de conciencia, porque incluso teniendo una conciencia muy alta sobre la divinidad, sobre el cosmos, sobre cómo funciona la realidad, hay otras personas que pueden tener una conciencia muy alta en otras cosas y no creen en lo que nosotros creemos, pero tienen conciencia sobre otras cosas sobre las cuales a lo mejor yo no tengo ese nivel de conciencia. Entonces, es por eso de repente el decir nivel de conciencia puede ser extraño. Pero lo que quiero decir es que las personas que no tienen esta conciencia de la realidad, es completamente normal que no entiendan y que quieran encontrarle una explicación. Pero aún así, es igual que en el otro reto de la oscuridad, es una oportunidad de entender este mundo, de saber que estamos en este planeta Tierra con estas limitaciones y con estos diferentes tipos de personas, porque es una gran oportunidad de ver, apreciar, realmente entender e integrar que todos los que estamos en este planeta somos un aspecto de Dios, somos un aspecto de la divinidad. No importa si la persona no está en la onda espiritual, no importa si no tiene como esta conciencia. Todos y cada uno de nosotros en este planeta somos un aspecto de Dios. Eso creo que es uno de los retos también dentro de este viaje en el que estamos. El empezar a ver a Dios en todo el mundo. Empezar a entender que todos, no importa lo que estén haciendo, no importa el nivel de conciencia, todos somos un aspecto de Dios. Y bueno, en todo esto de tener este reto de enfrentarnos con las críticas y demás, también es donde empieza a nacer la energía del amor propio en nosotros mismos. Es donde lo tenemos que empezar a trabajar. El sernos fieles a nosotros mismos. El dar ese ejemplo de amor incondicional a uno mismo, de hablar tu verdad. Por eso, repito que siempre estos retos son grandes oportunidades para anclar estas energías en nosotros mismos y en el planeta. Porque claro que cuando empiezas a enfrentarte con críticas y con otras personas diciéndote que eres menos porque eres, no sé, ridículo, porque crees en cosas tontas o no sé, es donde más tenemos que integrar esa energía del amor en nosotros mismos y en aceptarnos tal cuales somos.
Y aparte es donde también empezamos a descubrir el maravilloso ego que todos tenemos, donde nos pueden dañar. Y también no nos queda de otra más que reconocer qué es el ego y aprender qué es el ego y aprender realmente qué somos. Entonces, realmente todo es una oportunidad. Todos los retos nos ayudan a salir de esta experiencia de la 3D y entender que no nada más somos este avatar y esta experiencia en la 3D, sino que somos mucho más que eso y que somos seres interdimensionales y que la conciencia solo habita en el presente, y empezamos a trabajar todo esto por medio de la oscuridad, por medio de todos los retos. A mí se me hace algo hermosísimo porque a eso venimos y venimos a traer esta conciencia. Se me hace a mí un trabajo hermosísimo el empezar a expandir la conciencia, a hablar sobre los seres interdimensionales, sobre los seres de otros planetas, sobre nuestra conexión con estos seres, entender de vidas pasadas o vidas paralelas y saber que tenemos estas conexiones que hemos vivido o una parte de nosotros está viviendo en otros planetas y en otras dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos que creo que hacemos como Semillas Estelares es el traer la conciencia de otros seres, de otras dimensiones, de seres de otros planetas, porque nos ayuda a reconocernos como lo que realmente somos y que estamos conectados con todos ellos, y que Dios no solamente está en los seres humanos, sino está en todos los seres del universo, y que Dios no nada más, o la divinidad no nada más como se suele creer que creó a los humanos, sino somos una creación del todo, todos los seres que habitamos en el universo y en los universos que pueden existir. Eso me emociona, el reconocernos no nada más como terrícolas, como ciudadanos, digamos, del planeta, sino ciudadanos del universo, que nuestros vecinos no nada más son los que están a nuestro alrededor o los países vecinos, sino los planetas vecinos. Y bueno, y más allá de otras dimensiones también. Entonces, para lograr nuestra misión, pues teníamos que pasar por todo esto, tenemos que pasar por todo esto. Y esto me lleva a el siguiente reto del que quiero hablar. Creo que es algo muy delicado, que muchos pasan por eso, que es el reconocernos como seres humanos y como seres con una debilidad al ego, una debilidad al poder, porque creo que todos hemos visto semillas estelares caer en estas trampas del ego. Por ejemplo, en creer que son superiores a los demás, que porque tienen una conciencia superior, digamos, en estos temas, entonces son más que los demás, empiezan a ver a la gente hacia abajo, empieza el ego, que es inevitable, que está dentro de nosotros, empieza a llenarse de poder y empieza a querer mandar a la gente, a querer decirles cómo vivir su vida, a querer decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El ego espiritual es uno de los retos, yo creo, más grandes y más delicados, y a los que tenemos que poner muchísima atención, porque aún como semillas estelares estamos en una delgada línea de poder transformarnos, de poder irnos hacia allá, y pues las consecuencias pueden ser bastante graves. Claro que todo sigue siendo perfecto, y si pues tú te has ido para allá o conoces a gente que se ha ido para allá, pues también es por algo, es algo que su alma quería vivir. Muchas veces las semillas estelares o las personas que están expandiendo esta conciencia creen que esto no va a pasar, ¿no? Que esto no les va a pasar a ellos, y por eso es tan importante
el reconocer el ego, el conocer el ego, el saber qué es el ego, y saber que tú no eres el ego. Por más que seas una persona que tuvo un contacto, que tiene estas habilidades, que está ayudando a expandir la conciencia en este mundo, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo un ego, seguimos teniendo una psicología como la de todos. Es el entender que somos materia y somos espíritu, es donde empezamos a traer el cielo a la tierra, porque estamos aquí para fusionar el cielo y la tierra. ¿Y qué significa fusionar el cielo y la tierra? Son estas dos energías, toda la energía terrenal, todo lo que tiene que ver con la experiencia en el planeta Tierra, con la Matrix, con todos los programas del ser humano, las programaciones del ser humano en esta experiencia a lo largo del tiempo, que es la que nos da la experiencia, valga la redundancia, del ser humano que tenemos aquí. Todo lo que no tiene nada que ver con conciencia, con luz, con expansión, nada de eso, la experiencia terrenal. Hay una parte de nosotros, de cada una de nosotros, que sigue anclada a esta experiencia terrenal, porque es la única manera de traerle luz a esta experiencia. Entonces, eso es fusionar el cielo y la tierra. La tierra viene siendo toda esta experiencia de la Matrix, digamos, del planeta Tierra, y el cielo, todo lo que es la conciencia, la divinidad, que va a venir a transformar esta Matrix, a expandirla, a evolucionarla y a ayudar a quitar tantas limitaciones del ser humano y a saber quiénes somos, reconocernos por quiénes somos realmente, todas las habilidades que tenemos, las conexiones que tenemos, etc. Entonces, como venimos a fusionar el cielo y la tierra, tenemos que reconocer nuestra parte terrestre. Y esto me lleva al siguiente reto, al siguiente tema del que quiero hablar. Cuando empezamos a trabajar como semillas estelares, cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, otras de las cosas que es muy fácil que pasen es irnos completamente hacia el cielo, ¿no? Del que estaba hablando. Es irnos completamente hacia todo lo espiritual y negar la experiencia terrenal o juzgarla como mala, darle una connotación negativa y rechazarla. Y entonces estamos en extremos, estamos en un extremo espiritual que está alejado de la conciencia en realidad, que la conciencia está en medio de estas dos. Estamos en un extremo donde ya no hay reglas, donde ya no empieza a ser todo alejado de la materia. Y esto, por ejemplo, puede traer muchos problemas personales, que es lo importante, como no pasar por eso personalmente, no pasar por estos retos que pueden ser difíciles, como por ejemplo el tema del dinero. Eso es uno muy claro, donde lo vemos mucho en la comunidad espiritual, que está como en este extremo espiritual, que normalmente tienen a lo mejor problemas de dinero, porque están rechazando toda esta energía y a lo mejor están viviendo un poco en la carencia, y pueden estar como convenciéndose a ellos mismos de que todo es luz, todo es amor, todo es perfecto, pero a lo mejor no tienen para darle a sus hijos de comer o ropa nueva, o porque están como queriendo rechazar toda esta experiencia, darle una connotación negativa. No sé si me explico. Y existe como un rechazo a la materia, a todas las personas que están viviendo por ejemplo, que en todo lo material, que a lo mejor tienen mucho dinero, que a lo mejor solamente están pensando en la marca de ropa que se van a comprar, en el yate, o no sé, como toda esta experiencia tan terrenal. Pero es que lo que yo digo es que no deja de ser una experiencia espiritual. Es esto, es el juzgar
toda la experiencia terrenal como no espiritual. Es imposible porque todos somos espíritus en un cuerpo humano. Es imposible no tener una experiencia espiritual porque eso somos. Y estamos experimentando por medio de este cuerpo lo que es estar en esta experiencia terrenal. Pero estas personas no dejan de ser, por ejemplo, hay muchas de ellas que viven con mucho amor, que son muy amorosas, que tienen una familia hermosa, que tienen unos valores hermosos, pero decidieron venir a experimentar la vida de esta manera. Entonces no, creo que es algo que suele pasar, es lo que digo de los extremos. Hay un extremo donde todo tiene que ser como esta experiencia espiritual, donde ya no se necesita nada, donde que también es válida. Es que es eso, creo que un reto para muchas personas es eso, el validar todos los tipos de experiencia como sagradas. Es como que todas tienen un valor. Nosotros no sabemos lo que las almas y los espíritus de las personas vinieron a experimentar. No sabemos los contratos que tienen, no sabemos, y muchas veces lo que pasa es, suele pasar que hay personas que quisieran esas experiencias, pero al rechazarlas, pues es muy probable que nunca las tengan, que no tendrían nada de malo. Por eso, como semillas estelares, es importante reconocer qué es lo que queremos, qué tipo de experiencia quieres y no juzgar el tipo de experiencia que quieres vivir en este planeta, porque en cualquier tipo de experiencia puedes traer conciencia, en cualquier tipo de experiencia puedes ver conciencia en los demás, y no significa que porque están estas personas viviendo estas experiencias alejadas de lo que tú conoces o de lo que tú crees importante, no significa que no son válidas y que no son espirituales. Entonces, lo que quiero decir es que existe no es peligro, pero no puedo pensar ahorita en otra palabra, vamos a decirle peligro, de irte al extremo y juzgar toda la experiencia terrenal como negativa, al mismo tiempo que no la pasas bien, porque la conciencia está en medio, es donde puedes ver todo y puedes encontrar un balance en estas dos experiencias, y es donde puedes empezar a unirlas. Tú puedes ser una persona viviendo, puedes ser una semilla estelar viviendo en una mansión y a lo mejor ayudando a la gente, no sé. Puedes ser una persona viviendo este tipo de experiencia tan terrenal, tan de la Matrix, y trayendo conciencia al mundo al mismo tiempo. Y yo sé que para muchos es un reto, ¿no? He platicado con gente que dice, no, eso está mal, no. O sea, somos seres espirituales, tenemos que dejar de pensar en lo material. Y es que eso que estoy diciendo es muy válido también, porque sí creo que la conciencia va a empezar a abrir nuestros corazones a entender que no somos eso. Creo que ahí es donde está el peligro, cuando las personas están viviendo una vida muy material, digamos, y donde están completamente absorbidas en el ego, pues sí, no hay conciencia, ¿no? Es donde puede... pues no evolucionas, digamos, ¿no? Donde está el ego, pero es que el ego puede estar en la experiencia espiritual también, como lo hablamos hace rato. Este ego el mismo ego que pueden tener estas personas viviendo todo en la 3D, el mismo ego puede estar en las personas viviendo una vida espiritual, el mismo ego, nada más que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, por eso creo que es muy importante saber qué es el ego. Esto me hace pensar en la idea de algún día habitar esta tierra, reconociéndonos como lo que somos realmente, es decir, deshaciéndonos del ego. Porque me he dado cuenta, por ejemplo, que para muchos retos del día a día está involucrado el ego.
para discusiones con otras personas, para los sueños, para lo que queremos lograr. El ego siempre está ahí y puede tener su parte positiva también, porque el ego ha logrado muchas cosas en este mundo, ¿no? El ego ha hecho que atletas hagan cosas inimaginables. El ego ha hecho que se cree muchísima tecnología que nos ayuda a todos, y a lo mejor fue a partir del ego, fue a partir de un yo quiero lograr esto, yo quiero lograr crear tal cosa, para satisfacer el ego, y para a lo mejor muchas de las cosas que vemos en este mundo han sido creadas a partir del ego. Eso a mí me vuela la cabeza. Ahora imagínense todos estos deseos y todas estas ideas con conciencia, que es lo que ya empezamos a ver, porque ya empezamos a ver sistemas nuevos, y vean ustedes la diferencia de sistemas creados a partir del ego nada más, y ahora todos estos sistemas nuevos creados a partir de la conciencia. Se empieza a transformar todo, y creo que estamos a punto de vivir un cambio en este planeta increíble, donde se empieza a crear en la materia a partir de la conciencia, como por fin a partir de la conciencia y no a partir del ego. Entonces creo que las cosas que podemos crear juntos es algo hermosísimo, y a mí me emociona. Muchas gracias por haberme escuchado. Creo que, como les digo, esto es algo que nos puede ayudar a todos. Yo sigo en mi camino, como siempre lo digo, yo sigo en mi camino de aprendizaje. Tal vez esta plática en un futuro se transforme a otra cosa, pero por el momento es esto lo que yo les puedo brindar, lo que yo he aprendido. Saben dónde me pueden encontrar en las redes sociales para cualquier duda, para escuchar mis historias. Y otra vez agradezco muchísimo haber sido invitada. Es un honor, y muchas gracias. Nos vemos pronto.